Pues sean bienvenidos, amados hermanos, Dios les bendiga, un domingo más de bendición en presencia del Señor, amén. Damos gracias a Dios por esta semana, por lo que vivimos. Tal vez no fue agradable, tal vez sí, pero aún así damos gracias porque no podíamos estar en un mejor lugar que en su presencia, amén. Damos gracias a Dios también por este calor. Como que ya nos escuchó muy convincente, ¿verdad? Pero aún así tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, amén. Muy bien, hermanos, pues estamos en este tema, hermanos. Voy a retomar, ya hace un rato que no daba escuela dominical y hoy voy a retomar eso. De hecho, a mí pues quiero y siempre trato de combinar domingo a domingo enseñanzas que tenga que ver con escuela dominical y con predicaciones. Y hoy, hermanos, pues quiero exponer este tema de algo que yo sé que llama mucho la atención en esta situación donde Moisés, después de estar con Dios, su rostro reflejaba una luz. Y es interesante porque vamos a ver las razones bíblicas, no las razones porque lamentablemente a veces vemos en canales de renombre en la televisión, ¿verdad?, donde hablan de un tema que ellos no conocen porque no son hijos de Dios y todo lo relacionan siempre con sus pensamientos, sus propias ideas en cuanto a esta situación de Moisés, que vino y su rostro literalmente brillaba. Vamos a entender, hermanos, en esta mañana las razones bíblicas por qué el rostro de Moisés brillaba y también y principalmente qué tiene que ver con nosotros. Porque no puede usted tener, hermano, solamente un conocimiento que no va a ser práctico en su vida. Cualquier enseñanza de la Biblia, hermanos, tiene que tener una práctica. Si no, el conocimiento que tienes ha sido en vano. Amén. Así que, qué interesante es este tema, hermanos. Bueno, quiero empezar diciendo, hermanos, y como introducción, que se suele decir que la cara es el reflejo del alma. Todos lo hemos escuchado eso muchas veces. Lo que tenemos experiencia, hermanos, es que cuando a alguien le ha sucedido algo agradable, pues, o que ha recibido una buena noticia, o algo similar que le cause un bienestar, pues no lo puede ocultar, ¿verdad? Y su rostro inmediatamente refleja lo que le ha sucedido. Y también, hermanos, pues esta persona lo manifiesta con un rostro radiante, sonriente, le brillan los ojos, como suele decirse, ¿verdad? Así como cada que venimos el domingo a la iglesia, ¿verdad? Así es como debe de reflejar nuestro rostro, saber que estamos en la presencia de Dios. A veces, hermanos, no valoramos eso. A veces creemos que pues la iglesia solamente es algo para pasar el tiempo los domingos y pues yo puedo ver a Dios en mi casa. No, hermanos, están muy pero muy equivocados. No hay el mejor lugar que donde se reúne su pueblo, porque aparte es la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor habla a su pueblo cuando el pueblo se reúne, cuando Él los llama. Y eso es importante, vamos a ir viéndolo, hermanos. Ahora, lo mismo sucede con las cosas contrarias, ¿verdad? Cuando una persona tiene un contratiempo, una mala experiencia, una mala noticia, bueno, pues también su rostro refleja precisamente lo que tiene, ¿verdad? Un gesto que no está a gusto, se nota inseguridad, se nota inconformidad, se nota frustración, se nota tristeza, dolor. Es algo, hermanos, que todos por experiencia lo hemos experimentado, amén. Si no, cuando menos lo hemos visto en personas cercanas a nosotros. Ahora, qué gusto da de verdad encontrarse con rostros sonrientes. No veo muchos, la verdad. Siempre, hermanos, que venimos a la iglesia, tenemos que venir con rostros sonrientes, gozosos, porque vemos a nuestros hermanos con los mismos que vamos a compartir el cielo. ¿Amén? Y a veces, hermanos, sonreímos más con los que están en este mundo que cuando tú estés en el cielo y los veas sufrir. No sé si te vayas a reír, ¿verdad? Por eso, hermanos, es algo importante entender el privilegio que tenemos, un lugar donde congregarnos y ver nuestros rostros. No es poca cosa, hermanos. De hecho, es lo más importante que hacemos. Amén. Es más importante de lo que a veces
nosotros quisiéramos entender. Bueno, el texto, hermanos, de Éxodo nos habla de ese rostro radiante y resplandeciente de Moisés cuando bajaba del monte Sinaí. Ahora, hermanos, su rostro es literal, su rostro brilla literalmente. No, esta introducción no es para que usted entienda que su rostro era radiante porque acababa de recibir muy buenas noticias, como lo hacemos nosotros. No, hermanos, independientemente de eso, hermanos, el rostro de Moisés literalmente brillaba como cual luz. Ahora, qué interesante, hermanos, porque la misma Biblia en el versículo 29 nos dice lo siguiente: cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en su mano, no sabía, fíjense, él no sabía que tenía su piel brillante. Pero, ¿cómo nos dice la Biblia, hermanos? Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, pero después dice la razón: después que hubo hablado con Dios. En la Biblia, hermanos, se nos enseña, se nos muestra que no hay ningún ser humano que haya visto el rostro de Dios. No lo hay. Pero Moisés habló, como dice la Biblia, cara a cara con él. Esto no quiere decir que Moisés vio su rostro literal del Señor. De hecho, hermanos, si siguen leyendo los capítulos, se van a dar cuenta que Dios mismo le dice: vas a ver solo mi espalda, te voy a esconder en esta hendidura y voy a pasar porque si me ves, de ciertamente morirás. Nadie puede ver a Dios, hermanos. Moisés es el ser humano que es el que ha estado más cerca de Dios de manera literal. Y lo hizo, hermanos, en una montaña, en el monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. Es el mismo, hermanos. Obviamente que tienen significados diferentes. Eso también es una enseñanza profunda. Pero ahorita quiero enfocar, hermanos, que lo que dice el versículo 30. Dice el versículo 30 de Éxodo 34. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era ¿cómo? Resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. Y eso es lo que nos muestra y nos enseña, hermanos, este suceso tan espectacular que, por ejemplo, ustedes, yo mismo, cuando vemos a una persona aquí entre nosotros, familiares, amigos, que han recibido una buena noticia, su rostro es radiante, pero no nos da miedo, ¿verdad? Todo lo contrario, nos da una confianza. Vamos, qué gusto ver una persona sonriente, que es la que uno quisiera ver todos los domingos en la iglesia, ¿verdad? Y que no vienen con su cara de sufridos, con la cara lavada y bostezando, hermanos. Lamentablemente, hermanos, no deberíamos de venir a la iglesia así. Debería de ser un gozo, hermanos. Nuestro rostro debe de reflejar una similar a la de Moisés. Que brille, hermanos, que brille, que sea radiante, sonriente, que los ojos brillen por ver nuestros rostros, hermanos. Amén. Así debería de ser. Pero hay que aprender, y esto nos va a enseñar, hermanos. Esto nos va a enseñar a cómo venir a la iglesia así. Pero primeramente vamos a ver la pregunta: ¿por qué literalmente brillaba el rostro de Moisés? Y es literal. Y era tanto el brillo que su mismo hermano Aarón y los demás principales líderes le tenían miedo, no se querían acercar a él. Ahora, no era porque estaba muy sudado, ¿verdad? Había subido, hermanos, una montaña, no era porque estaba sudado, no se le había puesto mucha crema, ¿verdad? O algo parecido. Hermanos, lo que Moisés reflejaba era la gloria de Dios, pero principalmente, hermanos, su carácter. Ya desde aquí, hermanos, tenemos que adentrarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Moisés reflejaba literalmente la gloria y el carácter de Dios. Vamos a aprender, hermanos, estas 5 cosas que vemos en esta porción que ustedes me acompañaron a leer. ¿Por qué brillaba el rostro de Moisés? Vamos primeramente a la número 1, versículo 28. Éxodo 34, versículo 28. Dice ahí la palabra de Dios: y él estuvo allí con Jehová,
40 días y 40 noches. Y en esos 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. Ese suceso, hermanos, es importantísimo, no solamente para la nación de Israel, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad entera, hermanos. Esto marcó, hermanos, de verdad, algo de lo cual todo mundo se debe de regir: las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Algunos, hermanos, se los hablan de memoria, algunos se los saben de manera tergiversada, y lamentablemente la religión popular le cambió algunos mandamientos que no están en la Biblia, los cuales pues el Señor les cobrará y les llamará a cuentas. Pero nosotros, hermanos, vamos a entender ahí, dice la Biblia, la razón por la que el rostro de Moisés brillaba. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios. ¿Cuántos días? 40. Y 40 noches. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo en un desierto, ¿verdad? 40 días y 40 noches. El mismo tiempo, hermanos, que duró el diluvio. 40 días y 40 noches. ¿Tendrá relación? Por supuesto que sí. Pero vamos a ver, hermanos, qué significa eso. Ahora, los hombres siempre tienen tanto que hacer. Los mismos cristianos siempre, hermanos, tienen tantas ocupaciones que se ocupan de la cosa más importante de su vida: la consagración a Dios. Su consagración a Dios. Voy a poner algunos ejemplos totalmente mundanos, pero que es un buen método para podernos adentrar en lo que les quiero mostrar. No sé cómo se llama, pero es muy famoso. Esta persona que se le conoce como el mejor imitador de Michael Jackson. Ese sí lo conoce, ¿verdad? Van a decir, yo no sé quién es Michael Jackson. Sí, ¿cómo no? Muy bien. Pero ¿qué hizo este hombre para ser el mejor imitador de Michael Jackson? Este hombre, hermanos, increíblemente empleó 6 meses de su tiempo, un total de 708 horas, para lograr imitarlo a la perfección. ¿Cuánto tiempo nosotros, hermanos, empleamos nosotros para imitar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo? Normalmente, hermanos, los domingos nos congregamos 2 horas. Es un aproximado. 2 horas. Si hacemos la suma, hermanos, al año, apenas logramos juntar 104 horas al año. Este hombre, 708 horas en medio año, para lograr imitar a la perfección a su ídolo. Hermanos, si lo dividimos en horas, pues, hermanos, son 118 horas que se aventó este hombre al mes para imitar a Michael Jackson. 16 horas se echaba al día. Qué interesante, hermanos, porque dice primera carta a los Corintios 11, por favor. Primera carta a los Corintios. Por medio del apóstol Pablo, algo que nosotros tenemos que hacer a la brevedad, porque tenemos tantas ocupaciones que nos olvidamos de esto. Primera a los Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amado hermano, amada hermana, ¿cuánto tiempo usted emplea? 11:1. ¿Cuánto usted emplea, hermanos, a la semana para imitar a Jesús? 2 horas, tal vez. Porque tal vez, hermanos, a usted, y no estoy contando los jueves, porque tal vez para usted le sea gravoso congregarse los jueves. Por eso solo hablo del domingo. Y aún así, hermanos, a veces ni el domingo. ¿Por qué? Porque siempre tienes mejores cosas que hacer, mejores cosas que festejar, mejores cosas que disfrutar la presencia de Dios, estar allí con el Señor. Amén. Ahora,
Esto, hermanos, es importante porque durante ese tiempo, hermanos, en Gálatas, capítulo 1, versículo 18, nos dice que el apóstol Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia recibiendo enseñanzas del Espíritu Santo. 3 años. 3 años, hermanos. Y después viajó a Jerusalén y volvió a su pueblo natal de Tarso para 4 años más tarde seguir siendo enseñado y entonces ser reclutado por Bernabé para poder ir y enseñar a la iglesia en Antioquía por 1 año entero. 1 año entero. Pablo, hermanos, pasó suficiente tiempo con el Señor para prepararse. Y es por eso que podemos ver todo su trabajo en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo será que nosotros necesitemos para ser buen imitador del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo empleamos? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? Algunos tal vez llevarán 10, algunos 5, 7, 2, 3. No lo sé, hermanos, usted sí sabe. Pero lo que sí te puedo decir, algo muy importante en cuanto a ese tiempo. Si usted mínimo ya tiene 3 años de andar con Cristo o de ser cristiano, hermano, ya debería estar a otro nivel. Ya debería de haber crecido. Ya debería de haber madurado. Ya debería de tener un ministerio. Ya debería de tener algún liderazgo en la iglesia. Fue lo que duró Pablo, ¿verdad? 3 años. Y entonces pudo ir a enseñar. Mínimo, hermanos, se necesitan 3 años. ¿Cuántos años duró el Señor Jesucristo con sus apóstoles? 3 años y medio. Y en 3 años y medio los preparó, hermanos, para llevar el Evangelio a todo el viejo continente. Ahora, hermano, usted, si lleva más de 3 años, de verdad se lo digo de corazón, usted ya debe de estar a otro nivel. Ya debe de tener un ministerio. Si no lo tiene, es porque nunca o tal vez no ha estado el suficiente tiempo con Dios, o no lo está empleando. Venimos 2 horas, hermanos, a la semana, y con esas 2 horas, hermanos, contrarrestamos contra 168 horas a la semana de pura mundanalidad, de pura carnalidad, de vivir en el mundo, pues. ¿Cómo usted cree, hermanos, o qué cree que tendrá más influencia en su vida? Conforme a las horas, ¿el mundo o Jesús? Por supuesto que el mundo, ¿verdad? Y esa es la razón. Y esa es la razón, hermanos, por la cual venimos a la iglesia y nuestra cara no está radiante de estar aquí. Por eso nos cuesta o nos da un trabajo, es un pesar para muchos venir a la iglesia, cuando debe ser el día más esperado, el día que yo lo agendo porque es mi día para estar con el Señor, porque el Señor entiende que durante 6 días usted tiene que trabajar, amén. Pero ese día, hermanos, el domingo, usted tiene que subir a la montaña con Dios. Usted tiene que venir a la presencia de Dios. Y eso, hermanos, se encuentra en la iglesia. No se encuentra en la comodidad de su sofá rascándose la panza, ni mucho menos viendo cualquier otra cosa. El lugar que Dios le llamó, hermanos, es en una montaña, amén. ¿Por qué en una montaña? Porque todo, hermanos, es en una montaña. ¿Dónde fue Abraham a sacrificar a su hijo? Montaña. ¿A dónde subió Moisés a recibir la tabla de la ley? A una montaña. ¿A dónde fue Cristo a ser crucificado? Todo, hermanos, sucede así. Y así es. Nosotros, hermanos, tenemos que estar en la presencia de Dios para poder reflejar su gloria. Y eso, hermanos, en nuestro rostro se refleja cuánto tiempo pasa usted con Dios. Y eso es inevitable. Se nota. Una buena noticia, radiante, ojos felices, amén. Se ríen hasta con los ojos. Pero cuando usted no está cerca del Señor, cuando se aleja del Señor, cuando sus mandamientos le son gravosos, ¿cómo está su rostro?
derritiéndose como con este calor, ¿verdad? Todo hacia abajo, caído, demacrado, bostezando, aburrido, porque usted no se goza en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, nosotros no podemos, hermanos, compararnos con Moisés, ¿verdad? Porque para poder lograr imitarlo, tendríamos que estar literalmente 40 días en ayuno total. Y a veces, hermanos, 4 o 6 horas de ayuno, ya nos estamos muriendo, ¿verdad? No logramos soportar eso. Pero vean, hermanos, qué interesante esto. Es importante, hermanos, si usted quiere que usted también le brille su rostro, tiene que pasar más tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué le brillaba el rostro a Moisés? Porque él estuvo en la presencia de Dios. ¿Y usted, hermano? Número 2, Éxodo 34, 29. Seguimos viendo las razones. Esta es la segunda razón. Fíjense a lo que dice ahora. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés, ya bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Ahora bien, después que hubo hablado, primero nos dice en versículo 30 que él estuvo, y ahora nos dice que después de que él hubo hablado con Dios. En otras palabras, hermanos, Moisés brillaba literalmente porque aprendió a oír la voz de Dios. Y se van a acordar del jueves, hermanos, la importancia de saber escuchar. Amén. ¿Ya aprendimos a escuchar la voz de Dios? ¿Usted ya aprendió a oír la voz de Dios? El jueves aprendimos cuál es la clave para distinguir la voz de Dios. Así que si usted vino el jueves, hermano, usted lleva una ventaja sobre los que no vinieron, o los que no les interesa. Usted, hermano, sepa que usted ya sabe cuál es la clave para distinguir la voz de Dios. Y la mayoría de la gente quiere oír la voz de Dios cuando se enfrenta a una decisión difícil. Si tan solo Dios me hablara y me dijera hacia dónde ir, qué decisión tomar, qué rumbo debo hacer, entonces podemos comprender que Dios habla literalmente. Ahora, un corazón, hermanos, dispuesto a escuchar y obedecer es la clave para escuchar la voz de Dios. ¿Ya te acordaste? Es precisamente eso. Hay personas, hermanos, que afirman haber escuchado la voz diciendo, Dios me guió, Dios me dijo, pero se recordarán el jueves lo que les dije, fueron solo sus sentimientos. Dios, hermanos, no habla de esa manera. Dios, hermanos, habla como dice Hebreos. Dios habló, dice, de muchas maneras a los antiguos, pero ahora nos habla claramente a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es el verbo de Dios. O sea que, hermanos, Dios habla a través de este libro. Dígame usted, hermano, ¿cuántas veces escucha a Dios? Y estoy hablando de cuántas veces lee la Biblia. Usted en el mundo siempre se está quejando de los problemas, se está quejando de la inseguridad, se está quejando de la corrupción, se está quejando de una y mil cosas. Pero ¿cuándo se ha detenido, hermano, a leer este libro? Usted no puede decir que Dios no le habla cuando tiene la Biblia cerrada. Si usted tiene la Biblia cerrada, por supuesto que Dios no le está hablando. Tiene que abrir su Biblia para poder oír la voz de Dios, porque Dios habla a través de este libro maravilloso. Aquí, hermano, están plasmadas todas las palabras que Dios quiere que usted le escuche. Pero si usted no le oye, hermano, si usted no lee la Biblia, no se engañe, no se enganche con esas enseñanzas de los pensamientos, de los sentimientos. Esto solamente, hermanos, es algo que enseñan niños en la fe. Y siguen ustedes siendo niños en la fe cuando creen de ese tipo de enseñanzas, de doctrinas torcidas. Hermanos, la principal forma en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra revelada y escrita, recordarán el jueves. Cuando queremos oír la voz de Dios, debemos de abrir la Biblia. No hay otra manera, hermanos, de escuchar la voz de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés allá arriba? Hablando con Dios literalmente. ¿Pero qué le dio? Las tablas de la ley, escritas
Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de quedarnos, con la palabra revelada y escrita. Nosotros, hermanos, debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Ya se acordaron del jueves? ¿Cómo es que yo puedo distinguir la voz de Dios? Cuando encontramos que lo que debemos de hacer es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es que usted venga con gozo a la iglesia, que usted se goce, que no ponga pretextos, que no ponga justificaciones. El Señor entiende los que trabajan los domingos, eso pues el Señor obviamente lo entiende, pero cuando es de tu propia concupiscencia faltar a la iglesia deliberadamente, hermano, usted está incurriendo en un pecado además. Faltar los jueves, hermanos, a la iglesia es un pecado también. Si usted está cometiendo ese pecado, hermanos, pídale perdón a Dios, arrepiéntase y haga el esfuerzo por venir a escuchar a Dios, porque los jueves, si se les ha olvidado, venimos a orar, que es entablar una relación personal con Dios. Amén. Nosotros hablamos, Dios escucha y Dios contesta. Eso es una relación. Pero si nosotros, hermanos, fallamos, acuérdense, hermanos, lo que aprendimos del Getsemaní. Cristo cuenta con nuestras oraciones. Y usted, si no viene los jueves, usted le falló a Cristo. Y no solamente le falló a Cristo, también usted viene a orar por sus familiares. Amén. Y si usted no viene a orar, le falló a sus familiares. Usted es el responsable de que sus familiares no se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque le es gravoso sacrificar un tiempo para estar en la presencia de Dios y sobre todo oírlo. Por eso debemos nosotros comprender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, toda la escritura es la voluntad de Dios. No sé si usted lo sabía, pero toda la escritura es la voluntad de Dios. Aunque hay algunos pocos lugares en las escrituras que utilizan específicamente el término esta es la voluntad de Dios, hermanos, si nosotros leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, estamos escuchando a Dios desde el principio hasta el final. Amén. Ahora, algo interesante, hermanos, las ovejas literalmente, cuando están en los sembradillos, en los pastados, tienen un pastor. Y el pastor entrena a las ovejas para que las ovejas aprendan a distinguir su voz. Y también, incluso hasta les entrenan con algunos silbidos, si es que el pastor sabe silbar. Pero las ovejas, mientras están en el entrenamiento, aprenden a distinguir la voz del que es su pastor. Una vez, hermanos, hicieron un experimento donde literalmente estaba el pastor con sus ovejas en el campo. Y entonces un hombre dijo, a ver, voy a probar a ver si esto sí es cierto. El hombre que quiso contrarrestar esta teoría se disfrazó del pastor, se puso la misma ropa del pastor, y cuando empezó a silbar o a hablarle a las ovejas no le hicieron caso, no fueron. Increíblemente, hermanos, las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Y qué dice Juan 10:27, hermanos? Vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, hablando en ese mismo sentido. Vean, hermanos, qué excelencia de palabra. Juan 10, versículo 27. Dice ahí el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es un ejemplo hermoso, hermanos. Por eso nosotros somos las ovejas. Somos ovejas de Dios, y dice el Señor que las que son sus ovejas, su voz escuchan y conocen y distinguen su voz. Así que la recompensa por hacer eso, les dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso, hermanos, qué paz me da, qué tranquilidad me da el saber que yo escucho la voz de mi Dios, de mi pastor, y Él me da vida eterna. Y dice que yo estoy protegido en su mano. Nunca, hermanos, dice, nada ni nadie las podrá arrebatar de mi mano, porque Dios me las ha dado a mí.
Imagínese usted, hermanos, la mano de Dios. La mano de Dios es el pastado. ¿Sabe usted, hermanos, que la mano de Dios representa el jardín del Edén? Bueno, ya lo sabe. La mano de Dios, el pastado. Por eso el Salmo 23. Hay que estudiar más, hermanos. Usted está aquí, en la mano de Dios, protegido por la mano de Dios. ¿Cree usted que hay alguien más fuerte en el mundo, en el universo, más fuerte que la mano de Dios? Más fuerte que Dios. Ahora fíjense, hermanos, no solamente basta eso, sino que el Señor Jesucristo dice que Él con su otra mano te tiene cubierto así. Doble protección. ¿Cómo no seguir a ese pastor? ¿Cómo no venir a su presencia y gozarme sabiendo que tengo esa protección? Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que, amado hermano, amada hermana, la próxima vez que usted desee abandonar la iglesia, algún grupo, el grupo de mujeres, piense esto, hermano o hermana, que no le sea gravoso, porque posiblemente usted, hermana, hermano, esté en una calidad de que el Señor no la esté reconociendo como su oveja. Y eso es algo triste. Haga su esfuerzo, hermano. Usted no viene, si le es gravoso, tenga cuidado, hermano, porque la situación va más allá. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Usted está siguiendo a Jesús en todo lo que Él le llama? ¿O está demasiado ocupado, ocupada para atender la voz de su pastor? Usted analícelo, usted piénselo, usted sabe su relación con Dios. ¿Por qué Moisés brillaba literalmente? Porque aprendió a escuchar la voz de Dios y para él era lo más importante. Número 3, Éxodo 34, 29. Regresamos al mismo pasaje, pero quiero que vean otra cosa. Dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, él bajó con las 2 tablas del testimonio. ¿En dónde? En su mano. Moisés brillaba, hermanos, no solamente porque estuvo en la presencia de Dios, brillaba no solamente porque oyó directamente a Dios, sino que aparte también traía en su mano algo de Dios, que eran las tablas de la ley. O sea, hermanos, usted trae esta cosa en su mano y usted me va a decir, amén, aquí la traigo. Literalmente no me refiero a eso, hermanos, y literalmente la Biblia ni la enseñanza es así. Usted, hermano, tiene que traer la ley, los mandamientos, la Biblia, el Evangelio con usted, siempre cargado en su ser, cargado con usted mismo. Donde quiera que usted se pare, usted tiene que traer la palabra de Dios. Amén. Es muy fácil la aplicación. Ahora, es importante, hermanos, por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Memorizar el discipulado, memorizar literalmente los pasajes que usted utiliza para evangelizar. Se los tiene que saber de memoria. No puede, hermanos, usted desperdiciar ese tiempo que Dios le otorga cuando va a evangelizar a una persona y que Satanás le gane porque le falló la memoria. ¿Cómo es que Cristo, 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber agua, no en una montaña, en un desierto, enfrentándose a animales ponzoñosos de rapiña y al mismísimo Satanás, lo venció solamente por memorizar su palabra? ¿Usted sabía eso, hermanos? El poder de Cristo para vencer a Satanás en el desierto fue porque memorizó su palabra. Y vean, hermanos, Cristo no tenía una Biblia como la que usted trae, ¿verdad? Mucho menos tenía un iPad, ni un celular, donde solamente apretaba 2 botones y ya llegaba el pasaje y el versículo. Imagínense qué ventaja. Nosotros, hermanos, tenemos esa tecnología, tenemos la Biblia completa, y aún así no la sabemos. Es una vergüenza total para un cristiano. Cristo, hermanos, citó las Sagradas Escrituras en 3 ocasiones y con eso derrotó a Satanás. Y si usted no me lo cree, usted puede estudiar Mateo 3 y se va a dar cuenta que las palabras de Cristo fue: escrito está, escrito está y escrito está. En 3 ocasiones, hermanos, derrotó a Satanás con la palabra escrita.
¿Por qué? Porque la traía aquí, memorizada. Y eso, hermanos, es algo que todo cristiano tiene que hacer: memorizar la palabra de Dios. No importa si le es gravoso o si le está a punto de tronar la cabeza, hermano, es poder. Eso usted lo tiene que hacer. Si usted quiere vencer y quiere brillar, o sea, en el sentido de la Biblia, espiritualmente hablando, usted tiene que traer la Biblia en su corazón. La tiene que traer donde usted ande, hermanos. Dios, hermanos míos, no le va a bendecir si usted transgrede sus mandamientos. Pero pastor, ¿cómo me voy a saber los mandamientos? Pues memoríceselos, tráigalos en su mano, tráigalos en su poder, en su corazón. Usted los conoce. Dios, hermanos, bendice la fidelidad. Vean lo que dice el apóstol Juan. Juan 14, por favor, hermanos. Evangelio de Juan 14, versículo 23. Juan 14, 23. Dice ahí la palabra de Dios: respondiendo Jesús y le dijo, palabras del propio Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjense, hermanos, doble protección nuevamente. Ahora, vean cómo el Señor Jesús y Dios hacen equipo para bendecirlo. ¿Están allí? Dice: y mi Padre le amará y vendremos a Él. O sea, hermanos, los dos, y haremos morada con Él. Hermano, ¿cómo no amar estar en la presencia de Dios con estas garantías? Vean, hermanos, lo que dice el 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Simple y sencillo es, hermanos, el Señor jamás da lugar a dudas de la veracidad de sus hechos. Moisés, hermanos, brillaba literalmente porque Moisés traía en su mano las tablas de la ley y las memorizó. ¿Cómo lo sabe, pastor? Bueno, pues que no están escritas en su Biblia. ¿Se acuerdan que le dio tanto coraje bajar y ver a su pueblo adorando un becerro de oro? ¿Y qué fue con lo que hizo con las tablas? Las quebró. Las quebró literalmente. Y obviamente se perdió ahí, ¿verdad? Pero él ya las tenía en su corazón. Y no solamente le dio eso el Señor, sino que le dio como 613 leyes más. ¿Se imaginan, hermanos, la capacidad? 613 leyes más. ¿Y eso cómo sabemos? Para eso está Éxodo, para eso está Levítico y para eso está Deuteronomio. Ahí están todas las leyes que necesitaba saber para poder gobernar a un pueblo. Así que vean, hermanos, qué interesante es esto. Juan capítulo 15, versículo 7, sigue diciendo ahí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿De qué estamos hablando? De que la palabra debe de permanecer en usted. Seguimos leyendo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. A ver, hermano, hermana, usted ahorita piense en algo que quiera. Piénselo un momento. ¿Qué es lo que usted quiere ahorita? ¿Qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más desea? No lo diga, piénselo y repítaselo a usted. ¿Qué es lo que más desea en estos momentos? Ahora, ¿tiene usted la garantía de eso que está pensando lo va a recibir sin guardar sus palabras? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque hay requisitos. Hay requisitos, hermanos, y los requisitos los pone Dios, no los pone el ser humano. Y la Biblia dice, hermanos, que si nosotros permanecemos en Él y también sus palabras, ¿cuál es el resultado? Que lo que pidamos lo vamos a obtener. Amén. Así que más bien ahorita usted piense ahora, ¿por qué no ha recibido lo que tanto anhela? ¿Qué es lo que le está faltando? Muy claro, ¿verdad? Muy clara la enseñanza. Así que esto es muy fácil, hermanos. Moisés brillaba porque él traía y guardaba sus mandamientos. Si usted no guarda su palabra, hermano, imposible reflejar la palabra al mundo, porque nosotros para eso fuimos llamados. Número 4, Éxodo nuevamente 34, por favor. Versículo 34. Éxodo 34, 34.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Nuevamente, hermanos, aquí encontramos lo que tenemos que poner en práctica. ¿Por qué Moisés brillaba? Porque compartía lo que le fue mandado hacer. Y usted ya sabe a qué me refiero. Inmediatamente, hermanos, la aplicación es así. Moisés brillaba no solamente porque estuvo en la presencia, no solamente porque lo oyó y porque guardaba sus mandamientos, ahora los compartía. Versículo 34. Siempre que estaba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía, pero al salir les comunicaba al pueblo de Israel lo que el Señor le había ordenado decir. Así que, hermanos, Moisés subió al monte Horeb a recibir las tablas de los mandamientos. Allí estuvo durante 40 días y 40 noches. Y nosotros, hermanos, cada vez que venimos a orar, cada vez que venimos y nos congregamos, a través de una predicación en la iglesia de enseñanza, estamos subiendo a la montaña con Dios a escuchar. ¿Por qué? Porque un pastor, hermanos, tiene la responsabilidad de compartir lo que Dios le ordenó decir a su pueblo. Y usted, cuando viene a escuchar la palabra de Dios, no la palabra del pastor. Nosotros solo sabemos los instrumentos. Moisés, hermanos, era el instrumento que Dios escogió para transmitir su voluntad a través de Moisés y de los mandamientos a su pueblo. Hoy Dios utiliza a los pastores para poder mostrar su voluntad a través de una predicación o de una enseñanza. Cuando usted no viene, pues se pierde de esas enseñanzas, ¿verdad? Usted se pierde de escuchar la voz de Dios. Y usted analice qué es más importante en su vida. Porque después en la semana no se venga a quejar si dice usted que Dios no le da solución. Porque el Señor conoce el futuro, ¿eh? El Señor sabe lo que usted va a enfrentar a partir de mañana durante toda la semana. Y el domingo Él viene a traerle palabra para que usted sepa cómo conducirse y evitar más problemas. Lo mismo, hermano, sucede cada domingo. Usted viene y ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Viene a escuchar la voz de Dios o prefiere irse al mundo a adorar al becerro de oro? Son dos cosas que cada quien va a decidir, pero usted ya sabe las consecuencias de las dos cosas. Ese día, hermanos, murieron 23,000 personas. Se los tragó la tierra literalmente, tipo, cuadro, imagen del infierno. Toda aquella persona que prefiere el mundo, hermanos, se lo va a tragar el Señor. Así de sencillo. El mundo lo va a absorber y nuevamente va a estar sumergido en el pecado. ¿Y cuántas personas, hermanos, que se sentaban a nuestro lado, hoy los podemos ver sumergidos en el mundo, siendo peores de lo que los conocíamos? Yo, hermanos, los conozco muchos. Pues precisamente se cumple la voz de Dios, ¿verdad? Se cumple la sentencia. Ahora nosotros tenemos una obligación: compartir, hermanos, lo que el Señor nos ordena hacer. Venimos a la iglesia, hermanos, y aunque a veces quisieran, ¿verdad?, que las predicaciones solo duraran 40 minutos, pero debemos de imitar a Moisés. Debemos comunicar a los demás lo que Dios nos ha dicho. Así que, hermanos, no te quedes en la montaña. Si viniste, gloria a Dios, pero no te quedes en la montaña. Baja, sal y comparte lo que Dios te ha dicho que compartas. Pero yo no puedo predicar como usted, pastor. No, hermano, vaya primero a los Corintios 9. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó a usted compartir? Precisamente lo que vamos a ver en Corintios 9. Vean lo que dice el versículo 16. Primero a los Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque vean lo que dice ahí: me es impuesta necesidad. Y vean la consecuencia: y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, dice el Señor,
Lo hago de buena voluntad. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de cualquier manera, hermanos, la comisión nos ha sido encomendada. Te guste o no, lo tienes que hacer. Y eso, hermanos, también para todos. No es que solamente tengas la obligación de ir a compartir el Evangelio los sábados, como lo hacen nuestros hermanos evangelistas. Usted lo puede hacer a lo largo de toda la semana. Compartir el Evangelio con su familia, con los amigos, con los cuates, con el equipo de fútbol, lo que sea, hermano. Ahí usted tiene la obligación. ¿Por qué? Porque le es impuesta necesidad. Es decir, hermanos, no es si quiere. A ver, hermanos, ¿usted paga impuestos? ¿Amén? Amén. Digo, porque si no lo paga está incurriendo en un delito. Pero usted paga impuestos, hermano. Bueno, ahora, ¿los paga porque usted quiere o porque le son impuestos? Precisamente por eso se llaman impuestos, ¿verdad? Lo mismo es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, hermanos, es impuesto. Y no es si usted lo quiere compartir, lo tiene que hacer. Y hay de usted si no anunciar el Evangelio. Siempre ponga atención a esas palabras, hermanos. La onomatopeya del dolor es ay. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Usted piénselo, hermano. ¿Cuántas veces está incurriendo en esta transgresión? Por eso, hermanos, tenemos que compartir lo que Dios nos ha ordenado hacer. Amén. Amén. Cada domingo, hermanos, a veces yo les digo, compartan esta enseñanza, hermanos, con quien usted crea que la debe de escuchar. La hermana Miriam sube las predicaciones y les pide compartan y no lo hacen, hermano. Ese es el interés que tiene porque su iglesia crezca. Es más, hermano, ni siquiera pone atención a los devocionales que se les envían a diario. Pero usted, ¿cómo lo sabe, pastor? Los muchachos saben cómo sabemos, ¿no? Sabemos cómo descubrir quién sí y quién no lee. Pero que no fueran cumpleaños, porque hasta me quisiera salir del grupo. ¿Por qué? Porque felicidades, bendiciones, ¿y el Evangelio qué? ¿Acaso un cumpleaños es más importante que el Evangelio? No. Por supuesto que no. Pero así somos, hermanos. Somos más proclives a ir a adorar un becerro de oro que escuchar las tablas del mandamiento de Dios. Esa es nuestra realidad. Pero, ¿por qué Moisés brillaba? Porque compartía lo que Dios le había ordenado compartir. ¿Usted, hermano, lo está haciendo? ¿Usted está compartiendo lo que Dios le ordenó compartir? Eso es su decisión. Última, Éxodo 34, 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Fíjense, hermanos, ahora Moisés era en un entrar y subir, subir y bajar, hablar con Dios y compartir. Y lo podemos ver en lo largo de todo el Éxodo, donde siempre, hermanos, veíamos a Moisés. Dios me dijo. Y vemos en las escrituras que decía Dios habló a Moisés. Y vemos y leemos que dice las escrituras, y Moisés habló así porque Jehová le dijo que hiciera. ¿Qué significa esto, hermanos? Moisés brillaba porque a partir de ahí dedicó su vida al servicio a Dios. Usted tiene más de 3 años en la iglesia o de ser cristiano, ya debe de tener un ministerio, ya debe de estar trabajando para el Señor en un área específica. Si no, hermano, analice qué parte le hace falta, porque si usted de 3 años sigue solamente sentado en una silla, le hace falta muchas, pero muchas cosas. Sigue siendo un niño en pañales, espiritualmente hablando. Y no estamos hablando de edades, ni de títulos, ni de profesiones, ni de años en la iglesia. Si usted simple y sencillamente no tiene un servicio a Dios, hermano, usted sigue siendo un niño a los ojos de Dios. No puede un niño enseñar a los adultos, ¿verdad? Por eso sigue sin enseñar, siguen sin ministrar, siguen sin hacer nada. Ya debería, hermanos, tener un ministerio, como Moisés. La luz que resplandecía en el rostro de Moisés
por supuesto, no era de origen natural, ¿verdad? Ni mucho menos era producida por sí misma, sino que era un efecto que tuvo por estar enfrente, o cerca, o cara a cara, como dice la Biblia, con la gloria de Dios. Sucedió, hermanos, que cuando Moisés bajó, dice, con las tablas en su mano, no sabía que estaba brillando, pero había hablado con Dios. Su rostro, hermanos, resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel le tuvieron miedo a acercarse a él. Vemos en las Escrituras, hermanos, en los Evangelios, que Jesucristo hablaba, y dice, y hablaba como quien tiene autoridad, ¿cierto? Y nadie se atrevía a decirle cosa alguna o contradecirlo. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. Ahora usted, amado hermano, cuando usted habla con las personas de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del cristianismo, ¿le tienen miedo o se burlan de usted? Y hablo, el miedo no se toma o se traduce literalmente como miedo, se traduce aquí como un respeto. Respeto a su autoridad. Díganme usted, amado hermano, cuando usted habla de Dios, de la Biblia, ¿le genera ese respeto a la gente? ¿Por qué causa no lo hacemos? Pues para empezar, ¿qué hizo Moisés? Estar en la presencia. Segundo, oír la voz de Dios. Tercero, guardar sus mandamientos. Cuarto, compartir lo que Él nos enseña. Y quinto, servir a Dios. Porque es algo natural. Es algo natural, hermanos, el crecer por estar en la presencia de Dios. Si nosotros no logramos generar un respeto, y no lo hablo para que usted se enorgullezca, se envanezca, se llene de soberbia, no, hermano, eso no tiene nada que ver. Que usted tenga autoridad porque usted conoce lo que está enseñando. Que usted, hermano, tenga la autoridad porque usted lee y estudia la Biblia. Y no salga con que, ay, es que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde viene ese pasaje? ¿En dónde? ¿Cómo lo saben? Leyendo la Biblia. Pero más de uno de ustedes creyó que sí existe, ¿sí o no? Porque lo han escuchado con un montón de personas que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No existe, hermanos, ese pasaje no existe. Es un invento de alguna persona imberbe que creyó que estaba haciendo algún beneficio, tergiversando algún pasaje de la Biblia. Ese pasaje no existe. Se dice por ahí de risa, ¿verdad?, que existe en el libro de Sofonías, capítulo 5, versículo 15, ¿verdad? No existe, hermanos, ese pasaje. Pero como usted dudó, creyó que sí existe. Y la razón es porque usted no lee la Biblia. Y esa es la razón. Así que usted no puede generar un respeto cuando usted le sale a una persona con esta barbaridad, ¿verdad? Con esta ignorancia. O a lo mejor dice usted, es que leí en la Biblia esto. Y que le diga a la persona, a ver, ¿dónde dice? Ay, pues por ahí. ¿Cree que va a generar algún respeto? Por supuesto que no. Usted tiene que decir, hermanos, libro, capítulo y versículo. Si no lo sabe, hermanos, mejor omita lo que va a decir porque va a quedar en vergüenza. Por eso lea su Biblia, estúdiela, escudriñela, y no solamente la tenga de adorno ahí en su casa, ¿verdad? Algunos tienen todavía la Biblia que le regalaron de la primera comunión, pero nunca la han leído, o la que le regalaron en su boda y jamás la han tocado. Así que, hermanos, lea su Biblia. Para eso es. Hermanos, nosotros no podemos ser los mismos una vez saliendo de orar con Dios, una vez de estar en comunión con Él en la montaña, viniendo a congregarnos. No podemos ser los mismos. Es increíble, hermanos, cómo es que hay hermanos saliendo de la iglesia, salen y ponen en su estéreo música metalera. No, pues sí tuviste mucha comunión con el Señor, le aprendiste mucho, ¿no? De verdad, mis respetos, ¿verdad? Vienen a cantar alabanzas y salen y ponen allá Metallica. No, excelente, hermano, excelente. ¿Quién como tú? Próximo pastor de la iglesia, ¿verdad? Totalmente
fuera de lugar, ¿verdad? Eso no se puede hacer, hermano. Para empezar, el metal es de Satanás. Metal son su mente, hermano. Acéptelo, no le va a gustar, acéptelo, es de Satanás. Un hijo de Dios no debe de escuchar eso. Y punto. Amén. Ese amén no soy yo muy convincente. Es su asunto si quiere brillar. Hermanos, el rostro de Moisés resplandecía y veía cómo cambió su vida y cómo cambió la de todo el pueblo. Usted, hermano, no se da cuenta que usted en su casa es el tipo de Moisés. Sobre todo si es el varón de casa, ¿verdad? Si es el varón de su hogar. Usted tiene que cambiar después de venir a la relación con Dios y resplandecer a su casa, y su casa tiene que cambiar por su ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Josué 24, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no es un error ortográfico ni gramático, el burro por delante, no, hermanos. Es porque Josué está tomando el liderazgo y está diciendo: yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿A quién sirve usted, hermano? ¿Al Dios de la montaña o al Dios de este mundo? Eso se nota en el varón, ¿verdad? Cuando usted llega a su casa, varón, ¿usted le genera paz a su familia? ¿O le genera a su familia que mejor no hubiera llegado? Ya viene de malas, ya viene mal encarado, deja los calzones en la mesa, deja los zapatos por ahí. No, hermanos, usted está generando eso a su casa. Eso lo aprendieron las hermanas, y ya saben cómo defenderse de los maridos tóxicos. Amén. Así que tienen que aprender, varones. Ustedes tienen que representar lo que es Dios en sus vidas. Ahora, si usted no tiene marido, pues la hermana, usted es la que toma ese lugar. Usted ahora es la que tiene que llevar esa autoridad y tiene que reflejar en su vida para que su familia, hermanos, estén en esa armonía. Hermanos, hermanas, esto también debe de acontecer en nuestras vidas, lo que sucedió con Moisés. Debemos de resplandecer, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vean lo que dice, hermanos, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Ya casi se los dije, pero quiero que usted lo lea. Muchos me dicen: bueno, pastor, dice, ¿por qué no pone usted los pasajes en la pantalla? Porque no quiero generar perezosos, hermano. Yo quiero que usted sepa manejar su Biblia. Amén. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 15, y dice ahí la palabra de Dios: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué tenemos que hacer? Resplandecer como luminares en este mundo. Hacer, hermanos, lo mismo que Moisés. Nuestro rostro, hermanos, tiene que resplandecer de pasar tiempo con el Señor. Debe de cambiar nuestro rostro, debe de ser otro. ¿O por qué creen que está escrito en el Evangelio de Mateo 5, 14 al 16, donde dice: vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte? ¿Lo habías notado? Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. La iglesia, hermanos, está sentada sobre un monte. Lo que es el fundamento de Cristo, hermanos, en un monte. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone ¿dónde? En un candelero donde alumbra a todos los que están en casa. Dice: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la aplicación. Así de simple, así de sencillo, hermanos. Con dos pasajes obtenemos nuestra aplicación. Nosotros debemos ser como Moisés, espiritualmente hablando, porque nosotros no vamos a brillar como él. Pero sí, hermano, nuestro rostro debe de emanar la luz que recibimos de estar en presencia de Dios cada que nos congregamos. El hombre, varón de casa, debe de llevar la palabra, la batuta de paz a sus hijos y esposa. Y la esposa, hermanos, tiene que gozarse en que ya llegó el marido, no orar para que se tarde más. Así debe de ser el matrimonio. Debe de ser una luz, debe de ser un ejemplo. Y esa casa, hermanos, debe de ser luz a todos sus vecinos.
¿Por qué? Porque hay hijos de Dios. Amén. Ahí está nuestra responsabilidad, hermanos. Dice la Biblia que Moisés se ponía el velo. ¿Qué significa el velo? ¿Por qué se cubría? Bueno, hermanos, en la antigüedad, si recordarán, en el modelo del lugar santo, el lugar santísimo, estaba dividido por un velo. ¿Recuerdan? Y el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote Aarón una vez al año. Y de ahí nadie podía pasar, porque quien siquiera se atrevía a acercarse moría. Pero vino Jesucristo, hermanos, en su sacrificio en la cruz, se rompió el velo y tenemos el acceso directo a la gloria de Dios. Amén. Hermanos, nosotros no le pongamos ese velo a la luz que ya nosotros tenemos que reflejar. Hermanos, nosotros, vean qué interesante es la naturaleza. El sol es tipo de Cristo y la luna es tipo de la iglesia. Ahora, el sol emite su propia luz, ¿cierto? ¿Y la luna? La luna no, ¿verdad? ¿Qué entonces? ¿Por qué brilla la luna? ¿Qué es? El reflejo del sol. Por eso la iglesia es tipo, la luna es tipo de la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene que reflejar la luz de Cristo. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Para donde quiera que usted se pare, usted refleje la luz de Cristo. Ahora la pregunta obligada, ¿lo está haciendo? ¿Usted genera eso en su trabajo? ¿Usted genera que inmediatamente sus compañeros digan, este es aleluya, este es cristiano? Porque el título lo ponen los inconversos y lo pone Dios, nosotros no, solamente Dios y los inconversos te ponen el título de cristiano. ¿Cuántas veces lo han dicho esto? ¿Usted parece cristiano? ¿Usted refleja a un cristiano de verdad? Y no estoy hablando religiosamente, ¿verdad? Estoy hablando, como dice, en obras. ¿Y a qué se refieren obras? Cruzar un viejito de la calle. No, hermano, eso hasta los inconversos lo hacen. No, obras de las que habla la Biblia: compartir el evangelio, invitar a personas a la iglesia, asistir a los cultos, leer, orar en conjunto con tus hermanos. Esas son las obras que Dios espera de usted. Es la única manera, hermanos, de reflejar esa luz. Ahora termino, hermanos, con Eclesiastés 8. Vean qué importante es esta palabra. Eclesiastés, a ver qué tan rápido somos para encontrarlo. ¿Ya lo encontraste? 8, versículo 1. ¿Nos haces el favor de leerlo, hermano Julián? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Gracias, hermano. Vean, hermanos, qué poder. ¿Quién como el sabio? Es una pregunta. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre, dice, ilumina su rostro. ¿Sabe usted eso? Que la sabiduría de Dios, literalmente usted emana esa luz de su rostro, refleja literalmente la luz de su rostro por la sabiduría que desciende de lo alto. Fíjense, hermanos, y eso es muy evidente. Por eso es importante el testimonio, porque cuando no se tiene esto, ¿qué es lo que dice? La tosquedad de su semblante se mudará. Cuando una persona es ignorante de la Biblia, por supuesto, no estoy hablando de su profesión, no se me malentiendan nada. Cuando es ignorante de la Biblia, vean cómo el rostro es tosco. Vean, hermanos, cómo incluso con sabiduría se hermosea el rostro, dice la Biblia. No necesita botox, hermano. Lea la Biblia y dice que se va a poner más guapo y más guapa leyendo la Biblia. Y se lo digo porque así lo dice la Biblia. Si usted lee la Biblia, hermano, su rostro va a cambiar. Tiene que ser evidente. Si usted lee la Biblia, tiene esperanzas, tiene conciencia, tiene certidumbre, tiene promesas. Y por supuesto, hermanos, que eso le va a elevar su rostro, ¿verdad? Le va a mudar. Pero mientras usted no conozca eso, hermanos, siempre va a hablar, todo está mal, la corrupción, la incertidumbre, la economía. Pues ¿por qué cree, hermano?
porque usted no conoce ni lee la Biblia, no pasa tiempo con Dios y se nota. Y eso pasa siempre en la iglesia, ¿verdad? Se está predicando y ya están las unos ahí con la cara de hermanos, usted debe de emanar la luz del Señor, amén. Hermanos, nuestro semblante, dice la Biblia, que debe de cambiar. ¿Ya cambió su semblante, hermano? Tiene que cambiar, porque Cristo, hermanos, es el que habita en nosotros. Digo, no sé si usted lo sabía, pero ustedes se imaginan, hermanos, a Cristo con la cara de tabla, con la cara de amargado, enojado. ¿Usted se imagina un Cristo así? Pues usted es el representante de Cristo. ¿Lo está representando bien? ¿O lo está representando todo amargado, todo enojado? Y hablo también de las mujeres, para que no empiece a codear al varón, porque esa es la realidad. Usted lo está representando así. Tiene que envolver. Hay veces, hermanos, que de verdad hasta me preocupa hablar con hermanas porque están con una cara de tragedia. Digo, Dios mío, pues ¿qué hice? ¿Qué prediqué? Y después me entero que sus maridos están celosos. Dios mío, digo, se casó con un bebé entonces esta mujer. Se casó con un escuincle. La falta de seguridad, ¿verdad? Hay que ser hombres, como dice la palabra de Dios. Y un hombre, hermanos, es aquel que pasa tiempo con Dios y cambia su rostro. Y cuando dice que cambia el rostro, hermanos, no solamente tipifica físicamente, cambia todo tu pensamiento, todos tus sentimientos, todo lo que tú generas a tu familia. Eso, hermanos, es un hombre de Dios. Amén. Hermanos, hay que llenarnos de sabiduría, porque nuestro rostro pueda resplandecer. Es el momento, hermanos, de la oración, cuando entregamos angustias, necesidades, adquirimos confianza, ánimo de parte de Dios. Cuando subimos al monte espiritual, es hablar con Dios, es congregarse, es orar, es leer en grupo, hermanos. Reflexionamos juntos en ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para reflejar el rostro de Dios. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo usted le dedica? Tiempo de calidad a hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo? De esa misma manera, hermanos, es como va a estar su rostro iluminado. Usted, el tiempo que pase con Dios, hablando en su presencia, es la misma medida en que usted va a reflejar a Dios. Así que usted, su tarea es de esta vez, hermano, mírese al espejo. ¿Le gusta lo que ve? Entonces cambie. Hoy ya aprendió 5 cosas que hicieron que Moisés literalmente brillara. Y la orden, hermanos, es que nosotros brillemos en este mundo, igual que Moisés, espiritualmente hablando. ¿Lo estamos haciendo? Nunca, hermanos, nos cansemos de servir. Nunca nos cansemos de estar en la presencia de Dios. Nunca nos cansemos de escucharle. Nunca nos cansemos de alabarle, de adorarle. Porque ¿saben qué, hermanos? Esto lo vamos a hacer por toda la eternidad. Y este es un entrenamiento. Pero si usted desde ahorita le es gravoso, usted no quiere estar en la eternidad con Dios. Piénselo, medítelo. ¿Qué refleja su rostro? Nuestro rostro siempre va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Eso es tarea de cada uno. Cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra.